Grabamos. Y bueno, a ver, en la clase anterior lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, era una introducción a la teoría de la empresa, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho una especie de aproximación histórica, si se quiere, ¿no es cierto? Es decir, en estricto rigor, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos diciendo en realidad en esta parte es que cualquier forma de organización uno puede verla desde el punto de vista de la empresa, ¿ok? Hay una discusión muy viva en la actualidad, ¿no es cierto?, sobre si tiene sentido la empresa pensada, ¿no es cierto?, como una maximizadora de ganancias y punto, ¿ok? Eh, Hay muchos analistas, ¿no es cierto?, y políticos chilenos incluso, que están diciendo, mira, esa idea de la empresa es una idea anticuada, que si yo, no sé, como si lo antiguo fuera malo. No. Eh, no, pero están diciendo, ¿no es cierto?, que en realidad las obligaciones de la empresa, ¿no es cierto?, son mucho más que la mera ganancia que puedan obtener, que tienen que verse, ¿no es cierto?, un participante de la comunidad, etcétera, ¿no? La realidad de las cosas, ¿no es cierto?, es que yo creo que esa cuestión, esa idea, ¿no es cierto?, esconde hechos que son bastante importantes, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, en los hechos, ¿no es cierto?, estamos, por tratar de hacer más complejo, más comprensiva la idea de empresa, ¿no es cierto?, estamos perdiendo de vista otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, que tapan un poco, ¿no es cierto?, la condición empresarial de casi toda actividad organizada, ¿ok? Recuerden, ¿no es cierto?, ese punto, ¿no es cierto?, que lo comentamos en la clase anterior. Esta cuestión en la práctica se trata, ¿no es cierto?, de que como empresa estamos entendiendo cualquier organización, ¿no es cierto?, de personas, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, de hecho, hay algunos ejemplos históricos que muestran que intentar cambiar las reglas del juego de las empresas produce problemas bastante difíciles de resolver. Ejemplo, el caso de las cooperativas, por ejemplo, ¿ok? Eh, Ahí tenemos algunas dificultades que son bien complejas, ¿no es cierto?, y que son difíciles si se quiere, de, de comprender, ¿no es cierto?, si es que uno no tiene una idea de la empresa clarita, ¿ok? Um, Veamos, lo que habíamos dicho en la clase anterior, ¿no es cierto?, era que en la práctica, ¿no es cierto?, esta cosa, la organización productiva, ¿no es cierto?, en la práctica está en su origen, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la prehistoria, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando los Homo sapiens se bajaron del árbol, ¿no es cierto?, y se dedicaron a hacer cosas en patos. Por supuesto, el que sea comunista aquí, marxista, lo que sea, puede tener su propia interpretación de este asunto, ¿no es cierto?, y a lo mejor valdría la pena que lo incorporaran en esta historia, porque, de nuevo, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la forma en que se organiza la sociedad para producir. Y debo advertir de inmediato, ¿no es cierto?, de que ahí hay una diferencia muy fuerte, ¿no es cierto?, con lo que plantean los teóricos marxistas, ¿ok? Así que si hay alguno de ustedes que sea comunista o algo, ¿no es cierto?, que tenga formación marxista, alegue todo lo que quiera, ¿no es cierto?, que vamos a tratar de compatibilizar los dos enfoques, ¿ok? Eh, Sin embargo, ¿no es cierto?, la empresa, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, ha venido cambiando, ¿no es cierto?, con los años. Eh, y hay ciertos énfasis, ¿no es cierto?, que eso es lo importante de esta parte del curso, digamos. Eh, Creo que un énfasis de hecho, pero la idea original, ¿no es cierto?, lo que les decía recién, la empresa productora de bienes, una organización para producir cosas, ¿no es cierto?, yo diría, llega hasta bien avanzado el siglo XX, ¿ok? De hecho, no sé si ustedes han estudiado el Fordismo en alguna parte en la escuela, lo que han llamado el Fordismo, o se conocen, o se acuerdan, ¿no es cierto?, de la empresa Ford, ¿no es cierto?, de Henry Ford y compañía. Eh, ¿Alguien se acuerda de Henry Ford? ¿Qué es lo que pasa con el Fordismo? ¿Alguien ha oído hablar de ese asunto o no? ¿No? ¿Nada? No. Mira, Henry Ford, ¿no es cierto?, fue un tipo, ¿no es cierto?, bueno, el fundador de la compañía Ford, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que ha sido tomado como paradigma, ¿no es cierto?, porque yo diría es el último gran ejemplo, ¿no es cierto?, de organización para la producción. Ustedes saben que Ford es una fábrica de autos, pero en realidad, ¿no es cierto?, no es que ellos hayan inventado el auto ni nada, ¿ok? De hecho, el motor de combustión interna es del siglo XIX, ¿no es cierto?, y ya había muchos autos, ¿no es cierto?, cuando Ford funda su compañía. Ford, ¿no es cierto?, parte pensando, ¿no es cierto?, en tener autos, ¿no es cierto?, que sea accesible para todo el mundo, como lo ha soñado mucha gente, ¿no es cierto?, desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, lo que él hace, ¿no es cierto?, más bien, es desarrollar un sistema de producción, ¿no es cierto?, que se llama la producción en línea, que incrementaba muchísimo el rendimiento de los trabajadores y de la planta de la Ford, ¿ok? La producción en línea, ¿no es cierto?, o taller móvil, que se le denomina en algún minuto, es simplemente una forma de organizar, como te digo, el proceso productivo. Qué sé yo, en el proceso Ford, ¿no es cierto?,
entra, qué sé yo, un chasis, ¿no es cierto?, algo, una estructura de fierro, ¿no es cierto?, a la que se le van poniendo un montón de cosas durante el camino, ¿no es cierto? Se van poniendo ruedas, motores, qué sé yo, componentes mecánicos, qué sé yo, luces, toda la cosa, ¿no es cierto? Y sale el auto andando por el otro lado del galpón. ¿Ok? Ese proceso en línea, ¿no es cierto?, mejoró muchísimo el rendimiento de la producción. ¿Ok? Lo que les contaba sobre la fábrica de alfileres, ¿no es cierto?, la semana pasada, ¿no es cierto?, es más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, pero aplicado a automóviles. ¿Ok? Los autos se podían después de todo fabricar mucho más rápido, ¿no es cierto?, y de manera mucho más eficiente. Su forte, ¿no es cierto?, eh, fue un vehículo, ¿no es cierto?, pensado para granjeros, para qué sé yo, para gente, ¿no es cierto?, que sustituyera eventualmente la carroza de caballo, ¿no es cierto?, por qué sé yo, por un vehículo con motor. ¿Ok? Y fue un exitazo. ¿Ok? Es decir, eh, si un automóvil en esa época valía, qué sé yo, no sé, 100, por ejemplo, unidades monetarias de cualquier tipo, el auto de Ford, ¿no es cierto?, valía 2 tercios. ¿Ok? O sea, se abarató en 1 tercio, ¿no es cierto?, el precio de venta de un vehículo de la Ford. ¿Ok? Bueno, el taller móvil, ¿no es cierto?, es además es una joya, digamos, de la organización, porque significaba que cada componente, cada etapa, cada estación, ¿no es cierto?, si se quiere el proceso productivo, ¿no es cierto?, era interdependiente. O sea, el tipo, ¿no es cierto?, que instalaba los asientos, ¿no es cierto?, tenía que instalar los asientos antes de instalar la radio, ¿no es cierto?, por decir algo, componente interno. Si el tipo de los asientos fallaba, ¿no es cierto?, entonces el tipo que instalaba el resto de los componentes también fallaba, y quedaba la pelotera en toda la línea. Todas las estaciones de la línea, ¿no es cierto?, eran sumamente interdependientes, y significaba, ¿no es cierto?, que el trabajo tenía que ser muy preciso y muy estandarizado. ¿Ok? Um, el Taylorismo, otra versión, ¿no es cierto?, un poquito más técnica, ¿no es cierto?, del Fordismo que se daban a llamar, eh, incluso llegaba a medir los tiempos en que las personas le tomaban, que si yo, apretar una tuerca, ¿no es cierto?, que si yo, instalar una determinada cosa, ¿no es cierto?, y fijarla con tornillos, etcétera, ¿no es cierto? Las personas pasaron a ser así como si se quiere, ¿no es cierto?, un componente robótico casi del proceso productivo. De hecho, en la actualidad, los procesos productivos en las fábricas automotrices se han cambiado básicamente por robots. ¿Ok? Es decir, es mucho más automatizado, ¿no es cierto?, justamente porque el proceso productivo, ¿no es cierto?, se fue estandarizando, ¿no es cierto?, desde Henry Ford para adelante. ¿Ok? Eh, ese proceso productivo, ¿no es cierto?, dio origen a una serie ¿cómo se llama?, de mitos, ¿no es cierto?, pero en definitiva, ¿no es cierto?, lo que se ha dado en llamar la producción en masa. ¿Ok? Y eso es, como les decía, si se quiere, el último ejemplo, ¿no es cierto?, de esta fábrica productora de la empresa, vista como una organización productora, ¿no es cierto?, destinada a la producción de cosas. ¿Ok? Bienes o servicios, lo que fuere. ¿Por qué digo que es la última etapa? ¿No es cierto? Porque en realidad, justamente, ¿no es cierto?, a propósito del éxito de la Ford, ¿no es cierto?, empiezan a surgir otros conceptos de empresas. De hecho, ¿no es cierto?, la historia de la industria automotriz, ¿no es cierto?, en ese sentido es como bien rica en ejemplos, ¿no? Eh, por los mismos años, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, que se dedicaba a fabricar motores, ¿no es cierto?, eh, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que existe un negocio interesante, ¿no es cierto?, en la fabricación de automóviles. ¿Ok? Esa empresa se llama General Motors, que existe hasta el día de hoy. Estaba en el condado de Flint, muy cerca de Chicago, uh, donde estaba la planta Ford. Pero General Motors, ¿no es cierto?, no tenía ninguna experiencia en fabricar carrocerías, ¿no es cierto?, ni en componentes eléctricos, ni nada de eso. Ellos eran mecánicos. Ellos producían motores, ¿no es cierto?, y con muchos componentes mecánicos de apoyo a los motores, cajas de cambio, diferenciales, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, cuando decidieron entrar al negocio de los automóviles, decidieron que los componentes, ¿no es cierto?, de los otros componentes que ellos no podían fabricar, ¿no es cierto?, los iban a comprar afuera en el mercado. Los iban a externalizar, si querés. Eso dio origen eh, a otro concepto de empresa. ¿Ok? Una empresa, ¿no es cierto?, que en realidad se dedicaba solo a aquello que realmente sabía hacer. ¿Ok? Que aprovechaba muy bien, ¿no es cierto?, si se quiere, sus propias competencias internas. Y se dedicaba exclusivamente, ¿no es cierto?, a aquello en que ellos eran capaces de ser competitivos y están fuera y tenían ventaja, ¿no es cierto?, para producir respecto a los demás. De hecho, ¿no es cierto?, ellos abren la idea de la empresa, ¿no es cierto?, a un concepto bastante, que es muy usual hasta el día de hoy. Ellos no esperan, ¿no es cierto?, de que todas las cosas que puedan fabricar ellos sean las mejores ni las más baratas. En la práctica, lo que ellos hacen es que dentro de la empresa se abre la competencia con el mercado para producir componentes.
¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, la General Motors, por ejemplo, no era buena para producir, qué sé yo, componentes eléctricos, las luces, baterías, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y no sabían hacer eso, ¿no es cierto? A lo mejor podrían haberse metido en ese negocio, pero ellos prefirieron comprarlos, esos componentes. Comprarlos a una empresa externa, ¿no es cierto? E instalarlos dentro de sus vehículos. ¿Ok? Lo mismo pasaba con las carrocerías. Ellos no eran buenos carroceros, ¿no es cierto? No se habían metido nunca en el negocio de las carrocerías. Y lo que hicieron ellos fue contratar la producción de carrocerías afuera, a una empresa que se llamaba Fisher Body. Hasta el día de hoy existe esta empresa. De hecho, esa es una técnica que se usa hasta el día de hoy. Si ustedes ven un bus de estos que van para Santiago, que si yo no sé, se van a encontrar con que dice adelante, no sé, Scania, Mercedes-Benz o lo que sea, ¿no es cierto? Pero la micro dice algo así como Marco Polo u otras cosas por el estilo, Ibiza, cosas de ese estilo. Significa, ¿no es cierto?, que ustedes tienen separado, ¿no es cierto?, la fábrica de las carrocerías de la fábrica de los componentes mecánicos. ¿Ok? Bueno, General Motors, ¿no es cierto?, empezó a desarrollar este modelo de negocio. ¿Ok? Tienen muchos detalles de historia, ¿no es cierto? Los animo a buscarla, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que con General Motors se aprende muchísimo, ¿no es cierto?, sobre este nuevo enfoque. ¿Ok? Este enfoque en el cual la empresa en realidad se especializa en la producción de ciertos componentes y externaliza funciones que no son esenciales o en las que no tiene competencias destacables. ¿Ok? Este enfoque, de hecho, es el que se desarrolla, yo diría, durante gran parte del siglo XX, ¿no es cierto?, y que llega hasta el día de hoy. ¿Ok? Hoy día, ¿no es cierto?, que si ustedes miran, no sé, un teléfono de cualquier tipo, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, que tiene un montón de componentes hechos en cualquier parte, menos en una fábrica. ¿Ustedes creen que que los teléfonos Apple, los iPhones son norteamericanos, por ejemplo? Malas noticias, son hechos en China. ¿Ok? El teléfono iPhone, ¿no es cierto?, está diseñado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero fabricado y producido entero en China. Si ustedes miran con más detalle, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que la pantalla de un iPhone, ¿no es cierto?, es Samsung. Es una pantalla hecha por la competencia incluso. Ellos le compran las pantallas a Samsung. Si mira con más cuidado, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que, qué sé yo, con que qué sé yo, los procesadores Qualcomm, por ejemplo, están en un montón de marcas distintas de teléfonos celulares. El mismo procesador. ¿Ok? Eso pasa, ¿no es cierto?, con todos los componentes, ¿no es cierto?, de los productos industriales que ustedes hoy día conozcan, incluso empresas de servicios. ¿Ok? Si ustedes miran, qué sé yo, una fotocopiadora, ¿no es cierto?, se van a encontrar con cosas que están producidas en cualquier parte, menos en la fábrica donde dice que se supone que están fabricadas esas fotocopiadoras. Respecto a eso también hay muchas historias. Miren lo que quieran. De hecho, si ustedes, ¿no es cierto?, si yo les pregunto, ¿no es cierto?, ¿alguno de ustedes conoce la fábrica de bicicletas Oxford? Sí, Alison, ¿tú la conoces? ¿Ha estado dentro de la empresa? no, no he estado dentro de la empresa, pero sí he entrado así como a las tiendas, ¿Y como has la que visto está bicicletas acá en Oxford? Santa María, creo. Sí. ¿Y has visto bicicletas Sí, son Oxford? como para deportistas y esas Bonitas cosas. bicicletas, ¿no es cierto? ¿Cómo se imaginan Claro, ustedes son que es en la fábrica cachar. de bicicletas? ¿Cómo se imaginan ¿Cómo? cómo se imaginan la fábrica de bicicletas ustedes? Yo creo que sería inmensa, lleno de trabajadores, con máquina enorme, digo yo, con hartas piezas, porque igual las bicicletas se ven que están bien armadas y con, o sea, las bicicletas son bacanes, y son como bien, Y aquí en Chile tiran además, ¿no es onda, cierto? para No, hay deportistas, de todo. obviamente, Hay de todo. Mi señora tiene una bicicleta Oxford, ¿no claro, es cierto? Que tiene un canastito, qué sé yo, que tiene una parrillita atrás que no tiene nada deportivo, es para viejas teclas, ¿no? Eh, son bien bonitas. Bonito, sí. De acuerdo, ahora, si ustedes les pregunto cómo es una fábrica de bicicletas, todos me van a decir más o menos lo mismo que describió Alison, ¿no es cierto? O sea, un galpón grande, ¿no es cierto?, lleno de viejos cochinos que están doblando fierros, cortando cosas, pintando, haciendo cuestiones, ¿no es cierto? Lástima. Oxford no fabrica nada. Hace mucho tiempo que no fabrica nada. Todo lo que hace es ensamblar cosas, que las trae de China. Lo único que hace es armar bicicletas, nada más. No fabrica ninguna. No fabrica marcos, no fabrica platos, no fabrica pedales, no fabrica nada de nada. Todo lo que hace es armar bicicletas. Y le ponen una etiqueta que dice Oxford. Por eso es que, entre otras cosas, ustedes tienen un montón de bicicletas muy distintas, ¿no es cierto? Porque una Oxford cara, ¿no es cierto?, simplemente está armada con componentes caros. Un marco de, qué sé yo, de fibra de carbono, qué sé yo,
qué sé yo, componentes metálicos que son de aluminio, qué sé yo, qué, y si compran una Oxford baratita, se van a encontrar con una de fierro, fundido, qué sé yo, qué, no sé, también todos los productos comprados en China, armados en China. ¿Ok? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que si ustedes ubican las bicicletas Bianchi, las bicicletas Bianchi, ¿no es cierto?, han sido siempre una competencia de Oxford, también una fábrica chilena de bicicletas. Pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que en el caso de Bianchi, ¿no es cierto?, ni siquiera las arman. La empresa de bicicletas Bianchi, ¿no es cierto?, no es más que una oficina en Santiago. Ellos traen desde China la bicicleta armada, hasta con la etiqueta. Nada. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí es que simplemente, ¿no es cierto?, las empresas lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es que están dedicándose a lo que saben hacer. Probablemente, ¿no es cierto?, Bianchi lo único que tenga, ¿no es cierto?, de fábrica de bicicletas es que alguna vez fabricó bicicletas, ¿no es cierto?, efectivamente tanto Oxford como Bianchi alguna vez fabricaron bicicletas. Pero muy probablemente Bianchi lo único que le quedó, ¿no es cierto?, después de someterse a la competencia con los chinos, ¿no es cierto?, fue una cadena de distribución, clientes, ¿no es cierto?, una marca conocida, ese tipo de cosas, y eso es lo que está explotando hoy día. Oxford probablemente lo mismo. Oxford está aprovechando otras cositas más, digamos, o sea, está aprovechando algunas franquicias tributarias, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, un par de cosas más, ¿no es cierto?, que le permiten competir con ventaja respecto a las demás. Pero básicamente es lo mismo, si ustedes se dan cuenta. Este hecho, ¿no es cierto?, estos hechos, ¿no es cierto?, ustedes probablemente les lleguen lo tienden a confundir un poco, porque eso significa, ¿no es cierto?, que muchas veces, cuando uno ve una empresa, ni siquiera muy bien sabe cuál es el giro de la empresa en realidad. O sea, Oxford, bicicletas Oxford, resulta que no es nada una fábrica de bicicletas, es una distribuidora con suerte. ¿Se dan cuenta? El negocio de Oxford en realidad es la distribución de bicicletas. O sea, ellos conocen a toda la gente que se dedica a las bicicletas, saben cómo vender bicicletas, ese tipo de cosas. Ellos saben de distribución, ya no saben de fabricación hace mucho rato. ¿Okay? De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de cómo ha cambiado el líder en los últimos, no sé, líder hace rato, no sé, bueno, a ver, síganme, a ver si se han fijado en estos detalles. ¿Se acuerdan, se han fijado, no sé, que hace unos años empezaron a llegar un montón de productos norteamericanos al líder? Sí, llegaban hasta mostazas con marcas norteamericanas y todo. ¿No es cierto? Marcas que no eran como muy tradicionales. Great Value, ¿no es cierto? Y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? Son marcas que hoy día están presentes a través del líder. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, esas cosas no llegaban al líder. Líder vendía cualquier cosa, ¿no es cierto?, vendía casi puro producto chileno, en general. ¿Qué más raro ha ocurrido con líder? Como que tiene menos gente ahora, ¿se han fijado en eso? Como que está más mal atendido. Te cuento, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, Líder, ¿no es cierto?, se vendió ¿cómo se llama?, a una empresa norteamericana. Antiguamente, ¿no es cierto?, eso era el grupo de IS, ¿no es cierto?, una empresa chilena, ¿no es cierto?, que tenía Líder, Econo y dos o tres marcas más, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de inclusión de supermercados. Cuando se vendió a esta empresa norteamericana, ¿no es cierto?, estos tipos tienen la costumbre, ¿no es cierto?, de que siempre han competido por ser los más baratos. Y los más baratos, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que ellos, eh, ¿cómo se llama?, ellos son los más baratos, ¿no es cierto?, pero, pero en una estrategia bien extraña, ¿ok? Ellos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a ver, digámoslo en castellano, Walmart, ¿no es cierto?, para darlo con nombre y apellido, ¿no es cierto? Walmart es una empresa de Estados Unidos, distribuidora, ¿no es cierto?, en supermercados, y ellos se caracterizaba siempre, ¿no es cierto?, por ser muy perros con los costos, muy perros, que si yo, pagan muy mal a sus trabajadores, no admiten sindicatos, ¿no es cierto?, que si yo, tienen una pelotera muy grande, ¿no es cierto?, en ese sentido. Los supermercados no tienen grandes servicios, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto?, y ellos incluso, ¿no es cierto?, tienen esta maña, ¿no es cierto?, que desarrollan marcas propias. El desarrollo de marcas propias significa que ellos compran los mismos productos que uno podría encontrar en cualquier otro lado, ¿no es cierto?, pero los compran al granel, suelto, ¿no es cierto?, y ellos envasan, ¿no es cierto?, la pelea es por ser los más baratos de todo el mundo.
son lo más barato que hay. O sea, por ejemplo, que si yo en Chile, ¿no es cierto? A lo mejor, que si yo, el detergente que ustedes están comprando, el Great Value, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, el mismo Omo, pero lo compraron en bidones, ¿no es cierto? Lo compraron a granel, lo envasaron, ¿no es cierto? Y le pusieron otra marca. Eso es lo que hace Walmart en todas partes del mundo. Por eso es que, mientras mayor la escala de producción, además, ¿no es cierto?, más barato le sale el volumen, el costo de producción. Por eso es que aparecen marcas norteamericanas, ¿no es cierto?, porque en realidad ellos producen una cantidad enorme de productos, ¿no es cierto?, y le sobra también para los supermercados en Chile. Antes que eso, ¿no es cierto?, los líderes se parecían más al Jumbo, ¿se han fijado? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el líder antiguo, ¿no es cierto?, tenía pasillos amplios, que sé yo, como harto estacionamiento, vendían un montón de cosas raras, ¿no es cierto?, montoneras de cosas extrañas. Les cuento algo. Fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad ellos no compraban nada. Líder de IS, ¿no es cierto?, cuando era la empresa chilena, ¿no es cierto?, ellos no compraban nada en absoluto, o prácticamente nada. Todo lo que estaba dentro, ¿no es cierto?, era de los propios proveedores. O sea, si ustedes compraron un yogur Soprole, por decirte cualquier cosa, ¿no es cierto?, el yogur Soprole no era de Líder, era de Soprole. Soprole, ¿no es cierto?, tenía permiso para instalar sus yogur en esa alacena, ¿no es cierto?, en ese estante, ¿no es cierto? Ellos reponían, ¿no es cierto? Y Líder lo que hacía, ¿no es cierto?, era que les liquidaba mensualmente, ¿no es cierto?, las ventas de los productos de Soprole, ¿no es cierto?, se los pagaba. No compraba nunca nada de nada. Pero todavía, si Soprole quería que sus yogur y cosas, ¿no es cierto?, estuvieran en un lugar preferente, por ejemplo, a la altura del 1,5 metros, ¿no es cierto?, que si yo, donde está la vista de las mujeres chilenas, todas las mujeres chilenas son como 1,5 metros, ¿se han fijado en ese detalle? Toma, ahí salió un chiste sexista, así ya. En fin, para viejas chicas, ¿no es cierto? Si tú querés que las viejas chicas vean tu producto, ¿no es cierto?, tenés que ponerlo a la altura de sus ojos, 1,40 m, 1,50 m, por ahí. Esa altura tenía precio. O sea, Líder, ¿no es cierto?, no solamente no compraba, sino que además les cobraba por poner los productos a determinados lugares, en las cabezas de las góndolas, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la altura de la vista de las mujeres, ese tipo de cosas. Distinto el negocio, ¿no es cierto? Bien raro el negocio que estaban haciendo. Fíjate, peor todavía. Si ustedes iban a pagar a la caja, la cajera no trabajaba para el Líder, no trabajaba para DIS. Trabajaba para una empresa externa, ¿no es cierto?, que se llama algo así como Recursos Humanos Incorporados, algo por el estilo. Si ustedes, si había un compadre, ¿no es cierto?, que les envolvía las cosas en las bolsas, que sé yo qué, ¿no es cierto?, le guardaba las cosas, ¿no es cierto?, ese estudiante, ¿no es cierto?, no era un trabajador de Líder. Era un tipo que incluso pagaba por estar ahí. Y además se compraba su propio uniforme. Si ustedes iban, qué sé yo, adentro del Líder, ¿no es cierto?, y compraban, qué sé yo, no sé, iban a la parte electrodoméstico y compraban un horno, por ejemplo, o lo que sea, ¿no es cierto?, una lavadora, una máquina de inflar globos, lo que sea, ¿ok? El vendedor de esa zona tampoco trabajaba para Líder. Trabajaba para otra empresa, ¿no es cierto?, que se dedicaba a proveer personal técnico especializado en ese tipo de ventas. Y si ustedes miraban la etiqueta, ¿no es cierto?, resulta que la boleta, ¿no es cierto?, que les daban cuando salían del Líder, ¿no es cierto?, se iban a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tampoco les vendió Líder. Les vendió una empresa que se llamaba Supermercados Arica, Sociedad Anónima, algo por el estilo. Cada supermercado era una razón social distinta. Bueno, entonces, ¿cuál era Líder? ¿Quién era Líder? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el negocio de Líder entonces? ¿Cuál era el negocio de Líder, muchachos? Pregunto. Era como cobrar por, como por tener las cosas ahí. O sea, ellos tienen una imagen de supermercado, entonces ellos como que cobraban por tener sus cosas ahí para que los vendieran, por así decirlo. Pero es raro porque yo no sabía eso de que cobraban por poner los yogures de Soprole en tales lados de la Tipo, máquina. las góndolas que son preferentes, ¿no es cierto? Son las cabezas de filas de hilera, ¿no es cierto? Las que están en los pasillos transversales, ¿no es cierto? Esas son más caras. Las que están a esta altura, ¿no es cierto?, son más baratas, o sea, son las más caras de todas. ¿Ok? Las que están colgando por ahí arriba, ¿no es cierto?, esas casi no cobraban por eso. Las que están a la altura del suelo tampoco, porque esos productos no los ve casi nadie. Eso todo el mundo lo sabe.
A ver, momento, Elena. Entonces, ¿cuál era el negocio del líder de nuevo? ¿Cómo gana plata el líder? ¿Por qué alguien iba a ir a poner, o sea, si yo soy dueño de una fábrica, no sé, pues, si yo de, no sé, de chupetes helados, por decirte cualquier cosa, ¿por qué voy a ir a vender mis chupetes helados al líder? ¿Para qué lo voy a ir a vender ahí? Porque es como una empresa reconocida. ¿Y, ¿y qué gano yo con que mis helados estén en una tienda reconocida? Se vende más, pues se hace como más promoción. Llega como a más personas. Pero me sale más caro que la... ¿Por qué yo no puedo mejor no instalar un boliche de helado en la puerta del líder mejor? Ahí me jodió. No, no sé, profe. Fíjense, chiquillos, de que ahí tienen un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que les decía recién. Realmente, ¿no es cierto?, uno mira eso y dice, oye, pero entonces, ¿cuál es el negocio del líder? En realidad parece que el líder era un negocio inmobiliario. Claro, ellos cobraban arriendo, ¿no es cierto?, por usar ciertas cosas, ¿no es cierto? La gracia del supermercado era que estaba bien ubicado, que era grande, que tenía estacionamiento, ¿no es cierto?, que estaba limpiecito y ordenadito, ¿no es cierto? Eh, y además hacía publicidad en la tele, ¿no es cierto? Por lo tanto, iba mucha gente a comprar al supermercado. Te ofrecía servicio de recaudación, o sea que si yo tú ponías los yogur o lo que sea, ¿no es cierto?, en los estantes, ¿no es cierto?, y el cajero, que no era el líder tampoco, ¿no es cierto?, cobraba esas cuestiones y las iba anotando, ¿no es cierto?, de modo tal de que después a ti te pagaban simplemente de un solo zapatazo todas las cosas que habías vendido, no tenías que estar vendiendo de a uno. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que la sociedad se llama DIS, la sociedad que dueña del líder se llamaba DIS, distribución y servicios, no era un supermercado. Líder no era más que una marca. De hecho, al supermercado Arica, es decir, el líder que ustedes conocían ahí en Diego Portales, ¿no es cierto?, le cobraban por el uso de la marca líder. El supermercado, ¿no es cierto?, tenía que generar ganancias. Y las ganancias se iban, ¿no es cierto?, en el uso de la marca, qué sé yo, en los arriendos de los espacios, bla, bla, bla. De modo tal, ¿no es cierto?, que el gerente de esa cuestión, ¿no es cierto?, tenía que ser capaz, ¿no es cierto?, de ganar plata con su supermercado, ¿no es cierto? Y ese sí era contratado por DIS. Toma, chanchitos. Resulta que lo que ustedes creen que era un supermercado, en realidad era una distribuidora de una distribuidora logística, prestadora de servicios de cobranza, no más que eso. Eh, esa posibilidad, ¿no es cierto?, se abre con lo que les decía recién, ¿no es cierto?, con el hecho de que las empresas pueden, en la práctica, ¿no es cierto?, durante muchos años se desarrolló esta idea, ¿no es cierto?, de que en realidad las empresas pasan a ser algo así como una estructura contractual, una estructura de contratos, ¿no es cierto?, es decir, que terminan proveyendo un servicio o vendiendo un bien, ¿no es cierto?, que no necesariamente ni lo fabrican, ni lo manufacturan, ni lo procesan, ni nada. Cuidado, yo no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que las empresas hoy día sean solamente distribuidoras y servicios nada que se parezca. Fíjate, ¿no es cierto?, que hay una empresa, que sé yo, distribuidora como, que sé yo, como Oxford, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero para que exista una empresa como Oxford, tiene que haber una empresa que fabrica bicicletas en China, que efectivamente en China, ¿no es cierto?, está doblando fierro, está cortando cosas, está pintando cuestiones, está armando cositas y qué sé yo qué. ¿Te das cuenta? Para que exista una empresa como el líder, ¿no es cierto?, tiene que haber, qué sé yo, una empresa que hace yogur, que hace leche con sabor y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y que tiene una fábrica, ¿no es cierto?, en alguna parte, ¿no es cierto?, y que lo vende a través de este supermercado. ¿Se dan cuenta? Pero las empresas, ¿no es cierto?, empiezan a redefinirse, ¿no es cierto?, en función de sus propias competencias y capacidades. Ese es el tema. Esto no solamente ocurre, de hecho, con las empresas privadas, y aquí viene la siguiente etapa, ¿no es cierto?, de lo que les comentaba. No solamente ocurre con las empresas privadas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Ocurre también, ¿no es cierto?, que esto se empieza a traducir también, se empieza a incorporar también a la lógica de los servicios. Ejemplo, si ustedes hubieran sido alumnos de esta misma universidad en los años 70, ¿no es cierto?, por ejemplo, se habrían encontrado con que, qué sé yo, con que los trabajadores del casino, por ejemplo, eran trabajadores de la universidad. Se habrían encontrado, ¿no es cierto?, con un tremendo centro médico, ¿no es cierto?, qué sé yo, con funcionarios de la universidad. Se habrían encontrado con una imprenta de la universidad. Se habrían encontrado con un montón de cosas como esas que eran todas de la universidad.
De hecho, esta universidad es bien anticuada para sus cosas, porque todavía es dueña de las micros y un montón de cosas de ese estilo. Si ustedes van a cualquier universidad privada en Santiago, por ejemplo, se van a encontrar con que la central de apunte, ¿no es cierto?, es un concesionario. El tipo que le saca fotocopias es un concesionario interno. El tipo del casino también, al igual que acá. Servicio médico de los alumnos, ni por broma. Lo que hay es un convenio con una clínica. Nada más que eso. Hay un convenio con un centro médico. Si un estudiante de la Universidad Andrés Bello se enferma, tiene un accidente adentro, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, una ambulancia de, qué sé yo, de la clínica y Dávila va a buscarlo y lo lleva a la clínica. Todo eso, ¿no es cierto?, también tiene esta misma lógica. Las empresas se dan cuenta, ¿no es cierto?, que no tienen que necesariamente producir todo lo que ellas hacen. Se dan cuenta de todos los servicios que ellas prestan y entregan, todos los recursos que entregan. De hecho, ¿no es cierto?, aparece una corriente en todo el mundo, ¿no es cierto?, que dice, mire, el Estado está obligado, y aquí aparece un poco la lógica de ustedes, ¿no es cierto?, está obligado a proveer, ¿no es cierto?, de ciertos bienes. Salud gratuita para todos, ¿no es cierto?, que si yo tiene que proveer educación, tiene que proveer defensa, que si yo qué, pero no tiene por qué producirla. ¿Se dan cuenta? En un país como Estados Unidos, por ejemplo, que si yo, lo Obamacare, ¿no es cierto?, en la práctica es un sistema, ¿no es cierto?, en que les entregan a la gente que no tiene plata, ¿no es cierto?, una cobertura de seguro de salud, ¿no es cierto?, que es parecida al FONASA B acá. Eso es. El gobierno de Estados Unidos no tiene hospitales, ninguno. Todos los hospitales que ustedes ven en la tele, que sé yo, el Doctor House, que sé yo, el Good Doctor y todo eso, ¿no es cierto?, son hospitales privados, son fundaciones. Y los ingresos que reciben, ¿no es cierto?, provienen de las compañías de seguros, principalmente. ¿Ok? En otros países donde esto no ha avanzado tanto, digamos, ¿no es cierto?, que sé yo, en un caso chileno, un caso español, por ejemplo, ¿no es cierto?, en España, ¿no es cierto?, que sé yo, en algunos países europeos, ¿no es cierto?, la seguridad social suele ser pública, suele ser estatal. Gran parte de la función de producción, si se quiere, ¿no es cierto?, de la salud pública en España, ¿no es cierto?, por ejemplo, está provista por médicos, ¿no es cierto?, que trabajan para el gobierno, por enfermeras, que sé yo, un montón de cosas de ese estilo. Pero allá se ha desarrollado mucho el negocio de concesiones. ¿Qué significa eso? Significa que si bien el hospital funciona, ¿no es cierto?, como funcionario público y todo lo demás, ¿no es cierto?, la infraestructura, el hospital mismo, ¿no es cierto?, no es del Estado. Está financiado por empresas inmobiliarias, ¿no es cierto?, que si yo, empresas dedicadas a esos temas, ¿no es cierto?, y no solamente en la construcción del hospital, sino que además la mantención y un montón de servicios auxiliares del hospital. Ustedes van a un hospital, caen en un hospital en España, por ejemplo, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que la comida, ¿no es cierto?, la cocina, ¿no es cierto?, está concesionada. No son funcionarios públicos los que cocinan, es una empresa externa, ¿no es cierto?, con un catering, ¿no es cierto?, que sí es como la comida que le sirven en los aviones. El aseo, los servicios eléctricos, qué sé yo, los servicios de cafetería, todo eso es privado y concesionado. Lo único estatal que tiene un hospital público en España, ¿no es cierto?, es el personal sanitario, y nada más. Y nada más. En ese sentido, en Chile somos bastante más conservadores. Ustedes se van a meter a un casino de acá, ¿no es cierto?, si ustedes caen enfermos en un hospital acá, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que, qué sé yo, con que la nutricionista, la que está a cargo de la cocina del hospital, ¿no es cierto?, es una persona que está contratada por el servicio de salud, ¿no es cierto?, es un funcionario público, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es parte del servicio de salud, y punto. La mantención del hospital, qué sé yo, la limpieza, todas esas cosas, ¿no es cierto?, las hacen los mismos funcionarios del hospital, gente contratada para eso. Tímidamente recién está apareciendo el servicio de limpieza y vigilancia en los hospitales públicos chilenos, pero incluso cuestiones como las ambulancias, por ejemplo, las manejan funcionarios públicos, trabajadores del servicio de salud. ¿Ok? Esta lógica, ¿no es cierto?, está diciendo lo que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Es decir, una de las tendencias modernas, entonces, ¿no es cierto?, en la teoría de la empresa, te diría, en la actualidad, ¿no es cierto?, las empresas son estructuras contractuales. Hasta dónde llegan o hasta dónde no llegan, ¿no es cierto?, esas estructuras contractuales, ¿no es cierto?, van a depender de una serie de otros de factores que son completamente externos. ¿Ok? Quizás valga la pena, ¿no es cierto?, que si yo comentar algo como eso.
A ver, comparen el ferrocarril, por ejemplo, con los camiones. Se ha dicho, ¿no es cierto?, en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, que los camiones son más eficientes que el ferrocarril para transportar carga. ¿No es así? Eh, y la gente que está a cargo del ferrocarril, ¿no es cierto?, y la gente que le gusta el tren, ¿no es cierto?, siempre responde lo mismo. Sí, pero lo que pasa, ¿no es cierto?, es que los camioneros no están obligados a mantener el camino. Ellos no están subsidiados, ¿no es cierto?, porque el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, construye los caminos, los mantiene, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y los camioneros no tienen que construir los caminos ni mantenerlos. Pregunta, ¿por qué el ferrocarril tiene que mantener el camino, la línea del tren, tiene que construir el camino y mantenerlo, y los camioneros no? ¿Alguno de ustedes se le ocurre por qué es eso? ¿O a nadie se le ocurre? Ahí hay uno de los límites de la estructura contractual de las empresas. O sea, tú no puedes subcontratar externamente el ferrocarril, no puedes subcontratar la línea del tren, porque la línea del tren es súper específica al ferrocarril. Nadie más usa la línea del tren si no es el ferrocarril. Y no le sirve a nadie la línea del tren, a nadie que no sea el ferrocarril. Entonces, si yo digo, oiga, ¿sabe qué más? Si yo soy dueño del ferrocarril, por citarlo, si yo digo, mira, ¿sabéis qué más? No quiero seguir construyendo esta cuestión, ¿no es cierto? Y le pido a algún grupo económico que financie la construcción de una línea del tren, ¿no es cierto?, para que yo lo use, a cambio de un arriendo, por ejemplo, como el sistema de concesión. ¿Puede ocurrir una cosa como esa? La respuesta es que cuando uno dice esto, ¿no es cierto?, mucha gente te dice, sí, claro, podría ocurrir. La verdad es que no puede ocurrir. Y la razón es muy simple. Si una vez que si yo se acuerdan, por ejemplo, que si yo, entre el dueño, entre el ferrocarril y la empresa que construye la línea, se acuerdan un precio, no sé, de $100 por pasada de tren, ¿no es cierto?, por ejemplo, una vez que esté terminada de construir la línea del tren, ¿se respetará el precio? La respuesta es que no hay muchas razones para que se respete el acuerdo. Porque una vez construida la línea del tren, el ferrocarril podría decirle al dueño de la línea, ¿sabe qué más? Tengo poca plata, estoy pobre. En vez de 100 le pago 10. Y el dueño de la línea del tren, ¿no es cierto?, no tiene nada que hacer con la línea del tren más que aceptar los 10. Porque incluso le costaría plata llevarse la línea para la casa. Está preso, está capturado. Si ustedes se dan cuenta, el límite, ¿no es cierto?, de la expansión, ¿no es cierto?, se quiere de la subcontratación, ¿no es cierto?, de las empresas, está dada por una razón endógena, que tiene que ver con la especificidad, ¿no es cierto?, de los activos, de los productos, de los procesos. Hay otras variables más, ¿no es cierto?, que si la complejidad, la oferta que haya en la zona, que si yo, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, ahí me tocó ver el problema del transporte entre campus para los estudiantes, que es el campus Arica, el campus San Miguel de Zapa, ¿no es cierto?, donde a los cabros de agronomía, ¿no es cierto?, y en esa época teníamos dos campus más, ¿no es cierto?, más activos, ¿no es cierto?, Saucache, Velázquez. Al principio, ¿no es cierto?, muchos se entusiasmaron con subcontratar, de tener micros, ¿no es cierto?, que si yo, de subcontratar el transporte, ¿no es cierto?, a empresarios de la zona. Micreros que llevaran a los cabros, ¿no es cierto?, en algunos horarios. A mí la idea nunca me gustó, ¿no es cierto?, yo siempre encontré, ¿no es cierto?, que Arica era un mercado muy chico, ¿no es cierto?, y efectivamente pasó lo como eso. Una vez que tú contrataste a los micreros, ¿no es cierto?, los micreros fallaban, se quedaban en pana con las micros, no iban a buscar a los cabros, ¿no es cierto?, si no cumplían los horarios. Y si te enojáis con un micrero, ¿no es cierto?, no tenéis mucha alternativa. ¿Te das cuenta? O sea, tenéis que decirle, pucha, qué malito, no lo haga nunca más. Eso no tiene sentido. De hecho, esa es la razón de fondo por la cual el transporte de estudiantes y funcionarios, ¿no es cierto?, entre los campos de Arica y el campus San Miguel de Zapa sigue siendo con cargo a la universidad. A la universidad. Ahí el que maneja la micro, ¿no es cierto?, es un funcionario de la universidad, la micro es de la universidad. Pasa la mayor parte del día estacionado. El señor chofer también pasa la mayor parte del día tirándose, bueno, no, haciendo muchas otras cosas, ¿no es cierto? Pero no tiene opciones, porque el mercado no responde, ¿no es cierto? No tiene suficiente oferta como para licitar, por ejemplo, un servicio de transporte. ¿Okay? Bien, a ver.
no me interesa mucho entrar en detalles en ese asunto, ¿no es cierto? Los contratos de concesión, ¿no es cierto? Por ejemplo, son también contratos muy complejos, ¿no es cierto? Donde, qué sé yo, donde el concesionario, en este caso, ¿no es cierto?, está protegido por un montón de cláusulas legales, reclamaciones, garantías, contragarantías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque es un negocio difícil, ¿ok? Un negocio concesionado, ¿no es cierto? En la práctica depende de su viabilidad, ¿no es cierto?, de las decisiones que tome el Estado. O sea, si yo soy una empresa inmobiliaria, una empresa constructora, y construyo, qué sé yo, una carretera, ¿no es cierto?, la Costanera Norte, por decirte algo, ¿no es cierto?, puede que el gobierno, ¿no es cierto?, saque un decreto tarifario que diga, mire, ¿sabe qué más? A partir de hoy día vale 10 pesos el kilómetro de carretera, después de construido. ¿Qué tengo que hacer? Chuparme el dedo, nada más, porque en realidad no tengo cómo contrarrestar eso y me voy a la quiebra, por decreto. Así de corto. La rentabilidad de esas empresas, ¿no es cierto?, depende de la voluntad política, ¿no es cierto?, del gobierno de turno. ¿Okay? Es un negocio riesgoso, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que no es un negocio muy fácil de abordar. ¿Okay? Pues eso. ¿Okay? Bien, esta tendencia, ¿no es cierto, chicos? Lo que me interesa a este punto, ¿no es cierto?, que lo vamos a despachar así, a toda velocidad, ¿no es cierto? Esta tendencia, ¿no es cierto?, esta tendencia contractualista de la empresa, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, es una tendencia que sigue hasta el día de hoy. Hoy día ha caído en desgracia, ¿no es cierto? Es decir, yo diría, hay harto problema, ¿no es cierto?, con las concesiones de algún tipo, de todo tipo. Que si yo el sistema de AFPs, por ejemplo, ¿no es cierto?, es probablemente un sistema de concesiones, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, porque ahí tienes un operador privado, ¿no es cierto?, que administra un servicio que es público, la seguridad social. ¿Ok? Y hoy día está todo el mundo enojado con la AFP, que si yo, hay un montón de problemas por ese lado, ¿no? Que si yo, incluso en algunos países más desarrollados, el caso de Inglaterra, por ejemplo, que si yo, todos los últimos presidentes, primeros ministros de Inglaterra, ¿no es cierto?, que yo les he visto su programa, ¿no es cierto?, prometen volver a privatizar, a estatizar, ¿no es cierto?, el metro de Londres. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de la Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, se dijo, bueno, ¿para qué vamos a estar administrando directamente nosotros el metro de Londres? Que lo haga un concesionario. ¿Ok? Un privado, ¿no es cierto?, que se encarga de administrar los trenes, mantenerlos, cobrar las tarifas, que si yo, mantener trabajadores, etcétera, etcétera. Eso se hizo. ¿Ok? Por los años se demostró, ¿no es cierto?, que los privados no podían dar, no daban el estándar, ¿no es cierto?, del servicio cuando era público. Los trenes se atrasaban casi 2 minutos. En Inglaterra eso es fatal. eh, eh, qué sé yo, los trenes estaban sucios. Pasaban un montón de cosas desagradables, ¿no es cierto?, de modo tal de que todo el mundo pues, está pidiendo la devuelta, ¿no es cierto?, del metro, ¿no es cierto?, a la administración del Estado. ¿Ok? Todavía no hayan cómo hacerlo los ingleses, pero están en esa. Como eso, ¿no es cierto?, uno puede encontrar un montón de situaciones como esa, ¿no es cierto? En el mundo entero, ¿no es cierto?, hay malas experiencias, ¿no es cierto?, con el diseño de contratos de provisión de servicios por el Estado, y se está volviendo en muchos casos, ¿no es cierto?, a sistemas de administración central, ¿no es cierto?, que son, con todos los efectos que puedan tener, ¿no es cierto?, pues funcionan más o menos bien en algunas partes. ¿Ok? Pero dentro de las empresas definitivamente está funcionando, sigue funcionando muy bien. Dentro de las empresas privadas, ¿no es cierto?, todo tipo de cuestiones funcionan bastante bien. No digo que perfecto, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay muchos casos, ¿no es cierto?, en los cuales los proveedores de otras empresas, ¿no es cierto?, producen fallas, ¿no es cierto?, que son carísimas para las empresas que están operando el negocio. En el caso de Takaya, ¿no es cierto?, Takaya es la fábrica de airbags. De los airbags, ¿no es cierto?, que se usan en casi todas las marcas del mundo, vienen de una sola empresa, Takaya, una empresa japonesa. Si ustedes sacan los airbags, ¿no es cierto?, de un Toyota, de un Honda, de un BMW, de un Mercedes, de un auto americano, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, que son todos japoneses. Todos los airbags. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, Takaya se pegó un condorito. Y los airbags se accionaban de manera accidental, produciendo lesiones, accidentes, quedó la cagada. Y quedó la cagada, ¿no es cierto?, en un montón de marcas distintas. Esa misma pelotera que le pasaba a un Toyota, le pasaba a un Mercedes, ¿no es cierto?, y le pasaba a un Chrysler. Lo mismo. Con todo, ¿no es cierto?, dentro de la empresa privada, como les digo, esto es usual. ¿Ok? La empresa hoy día se entiende, ¿no es cierto?, como una estructura capaz de competir, pero que no necesariamente, ¿no es cierto?, pero que no necesariamente, ¿no es cierto?, tiene que estar produciendo bienes, ¿no es cierto?, ni estar metiéndose directamente en el proceso productivo. ¿Ok? Es una tendencia que dura hasta hoy día. Pero yo diría que hay básicamente
dos cuestiones, ¿no es cierto?, que han entrado, yo diría, en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, en el ámbito empresarial, ¿no es cierto? A ver, primer problema. Yo diría que el primer problema de este asunto, ¿no es cierto?, es que en este tipo de empresas, ¿no es cierto?, ha surgido una cuestión que una exigencia empresarial, ¿no es cierto?, que es muy importante, ¿no es cierto?, que es la claridad sobre el negocio. De hecho, en la actualidad, ¿no es cierto?, en casi en casi todas las empresas, ¿no es cierto?, que si yo se busca identificar los modelos de negocio. Los modelos de negocio, ¿no es cierto?, se hacen muy complejos cuando uno permite o cuando tiene esta estructura contractual tan flexible para las empresas. ¿Ok? Se hacen muy complicados los modelos de negocio. Este es un tema, ¿no es cierto?, que no lo vamos a ver con mucho detalle por ahora, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? Vamos a compartir pantalla con el cosito. A ver, ¿dónde lo tengo? Ah, ya, ahí está el Jambo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Está claro, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió acá, ¿no es cierto?, es que si yo tenía una fábrica que hacía cosas, ¿no es cierto?, digamos la Ford, por ejemplo. Por acá entraban, ¿no es cierto?, que si yo entraban fierros, neumáticos, tornillos, vidrio, un montón de cosas, ¿no es cierto?, y salía un autito. Un autito como ese, de finca. Ahí está. Lindo autito, un Ford. ¿Ok? Hasta ahí fantástico. ¿Ok? Cuando uno conflictúa esta cosa, ¿no es cierto?, en realidad no interesa tanto lo que salga, ¿no es cierto?, sino más bien cómo salga. Esto es producción en masa. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, una empresa como Oxford, por ejemplo, le interesa producir muchas cosas baratas. La realidad es que ni tanto. ¿Ok? Lo que está haciendo una empresa como Oxford, por ejemplo, es que en realidad se da cuenta, ¿no es cierto?, que tiene muchos mercados distintos. ¿Ok? Tiene, qué sé yo, señoritas, ¿no es cierto? Señoritas, y para ellas una bicicleta, por ejemplo, como esta, ¿no es cierto? Qué sé yo, que sea como esta, que tiene canastito y tiene ruedas blancas. Un asiento grande, gordo, ¿no es cierto? Y cómodo. ¿Qué tal? Para un tipo fitness. Aquí le tenemos una bicicleta con las ruedas caluyentas, ¿no es cierto? Qué sé yo. Le tenemos una bicicleta con 200.000 cambios, ¿no es cierto? Qué sé yo. Ruedas gordas, ¿no es cierto? Marco maceteado, ¿no es cierto? Qué sé yo. Con suspensión acá, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y etcétera. Una bicicleta de guerra. Tenemos al tipo, ¿no es cierto? Así, al tipo cool. Este tipo cool, ¿no es cierto? Lo que necesita es una bicicleta, ¿no es cierto? Que sé yo, pues de carrera. Que bueno, le gusta salir con los amigos, ¿no es cierto? Y salen a dar unas vueltas largas. Para esto se necesita una bicicleta delgadita, liviana, rápida, ¿no es cierto? Grácil, como una gacela, ¿no es cierto? Que sé yo qué, una bicicleta como esa. Niños, una bicicleta muy chiquitita, ¿no es cierto? Por ahí, ¿cachai? Y que tiene además rueditas por el lado. Todo eso lo fabrica Oxford. Lo fabrican, lo arman. Fíjate que lo que le pasa a Oxford con esto, ¿no es cierto?, es que no solamente se transforma en un distribuidor de bicicletas, sino que además, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en alguien que busca, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades específicas de sus clientes. ¿Te das cuenta? Él está atento, ¿no es cierto?, a las señales de mercado. Ya no le interesa producir muchas bicicletas baratas, le interesa producir una bicicleta, ¿no es cierto?, que esté adecuada a las necesidades de la persona a la que se la va a vender. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿no es cierto?, se da cuenta que hay un montón de otros empresarios que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué va a elegir, ¿no es cierto?, que sea una bicicleta Oxford? Si hay alguien que quiere comprarse una bicicleta todoterreno, ¿no es cierto?, que sé yo, con ruedas gordas para andar por caminos malos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué va a comprar una bicicleta Oxford? ¿Y por qué no una Bianchi y no porque una bicicleta china y otra marca de cualquier tipo? Aparece el concepto de propuesta de valor.
Una propuesta de valor. ¿Ok? Aquí tenemos un montón de problemas, ¿no es cierto? Porque en la práctica, ¿no es cierto? La propuesta de valor, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto? En la práctica significa que tú estás buscando diferenciarte, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en realidad no estás vendiendo una bicicleta, estás vendiendo, ¿no es cierto? Un artículo, ¿no es cierto? Que te ayuda a mantenerte saludable, un artículo que te ayuda, qué sé yo, a tener una vida más sana, ¿no es cierto? O te está entregando un artículo, ¿no es cierto? Que te hace un bólido, ¿no es cierto? Que eres el que le gana a todos. O le estás entregando el entretenimiento para los cabros chicos. Es conceptualmente distinto, ¿se dan cuenta? Empresas como Agfa, como Kodak, ¿no es cierto? Por ejemplo, dejaron de vender películas y cámaras, empezaron a vender, ¿no es cierto?, recuerdos. Uno de los problemas que ocurre acá, ¿no es cierto?, con esta estructura contractual, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no es cierto?, es que se les hace mucho más fácil adaptarse a las necesidades de los consumidores, ¿no es cierto? Y por supuesto, eso significa, ¿no es cierto?, modificar, ¿no es cierto?, también su oferta. ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué es lo que estoy entregando? Es casi como el caso del líder. En realidad al líder le importaba vender el mejor yogur. En realidad no, lo que le interesa es proporcionar el mejor espacio, el espacio más vendedor a sus clientes, a los que sí le van a vender cosas a los clientes. ¿Se dan cuenta? Volveremos sobre ese tema más adelante porque ahí hay otro elemento más, ¿no es cierto?, que incide en esta cuestión, ¿no es cierto?, que es el cambio técnico, pero que por ahora, ¿no es cierto?, no tiene mucho sentido que enfaticemos este asunto. Hasta aquí, esta cosa, ¿no es cierto?, está dentro de una línea más o menos, yo diría, más o menos clara, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, estas dos tendencias, esta tendencia, ¿no es cierto?, a la estructura contractual, mucho más flexible, mucho más orientada, ¿no es cierto?, al consumidor, ¿no es cierto?, es una tendencia de los tiempos, ¿ok? Pero en los tiempos también pasaron dos cosas más. Yo diría, ¿no es cierto?, y son muy cercanas en el tiempo. Un elemento muy importante, ¿no es cierto?, es la cuestión ambiental, el medio ambiente. La cuestión ambiental. De hecho, este es un tema súper reciente, ¿no es cierto? Recién en 1985, en el informe de la ONU, ¿no es cierto?, se acuña el concepto de desarrollo sustentable. Sustentable. El informe Grunwald. El desarrollo sustentable recién aparece como idea el año 1985, tranquilos. No gran cosa. ¿Okay? Hace 35 años atrás recién se empezó a hablar de esta cosa. Bueno, ¿y por qué tocamos este asunto acá? Bueno, porque esto es una de las fuerzas, ¿no es cierto?, que convierte, ¿no es cierto?, en la actividad empresarial, ¿no es cierto?, la transforma profundamente. ¿Okay? Hasta esos años, ¿no es cierto?, y de hecho, yo diría que la mayoría de los libros de texto de la actualidad, incluso, ¿no es cierto?, nos encontramos con que la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, importa nada. O sea, los servicios ambientales, qué sé yo, los productos ambientales, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son cuestiones que están disponibles en los mercados, eficientes. O sea, una empresa necesita madera y compra palos. O sea, y a nadie le importa si los palos vienen de un bosque o de qué sé yo, o son palos aglomerados, no está lo mismo. ¿Te das cuenta? Eh, un supermercado regala bolsas de plástico, ¿no es cierto? Y a nadie le importa dónde van a dar esa bolsa de plástico. El supermercado, ¿no es cierto?, paga contribuciones, qué sé yo, quiero será la municipalidad la que se encargue de saber dónde va a botar las bolsas de plástico, ¿no es cierto? Hasta esos años, yo diría hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, se parte de ese supuesto, de que en realidad, ¿no es cierto?, los recursos ambientales están respaldados a su vez por un mercado, ¿no es así? La empresa no tiene mucho pito que tocar en ese asunto. ¿Ok? O sea, si la empresa echa humo, por ejemplo, ¿no es cierto?, bueno, pagará los impuestos que corresponden y eso sería todo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ese punto de vista todo esto, chanchitos? ¿Qué les tinca esa? ¿O no les tinca nadita esa? No debería tincarle, pues, chanchito. O sea, no es tan fácil. Aquí no empezamos a complicar la vida. En principio, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que el medio ambiente es esencialmente, ¿no es cierto?, un recurso, ¿no es cierto?, que es un bien público. No tiene precios eficientes de mercado. No puede uno suponer de que hay un mercado eficiente detrás de un producto o de un servicio ambiental. ¿Se da cuenta? Ese supuesto no se sostiene. No solamente eso, también empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, que la idea ambiental, ¿no es cierto?,
La sustentabilidad es principalmente un desarrollo político, principalmente. Cuando lo toma Naciones Unidas, ¿no es cierto?, ya existía conciencia del problema, ¿no es cierto?, hace harto rato en el tiempo. A mediados de los años 70, ¿no es cierto?, se producen las primeras protestas por contaminación ambiental en Europa. 10 años antes. Ya había gente protestando por la polución del agua, por la contaminación aérea, por todo ese tipo de cosas. Y eso significa, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, está empezando a valorar un cambio de conducta, está empezando a exigir un cambio de conducta, que por supuesto es negocio para las empresas. O debiera serlo al menos. ¿Ok? Entonces hay dos razones importantes de esta historia. Lo primero, ¿no es cierto?, porque efectivamente los recursos ambientales empiezan, por no tener un mercado detrás de ellos, ¿no es cierto?, empiezan a ser complicados de conseguir. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, empiezan a producir costos no triviales para las empresas. Nada triviales. O sea, una empresa que haya estado instalada, qué sé yo, en Los Ángeles, en México, ¿no es cierto?, en Beijing, ¿no es cierto?, sabe lo que significa que tener no sé cuántos días de restricción ambiental, ¿no es cierto?, en que no pueden trabajar porque el aire está inmundo, porque el aire está irrespirable. ¿Se dan cuenta? Es decir, esta cuestión empieza a generar costos, ¿no es cierto?, para las empresas, ¿no es cierto? Y por supuesto empieza la contrapartida, en que empiezan a salir, ¿no es cierto?, iniciativas que permiten que las empresas sean amigables ambientalmente. ¿Ok? Y aquí aparecen problemas bastante complicados. En principio, ¿no es cierto?, un primer problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que, tal como decíamos antes, ¿no es cierto?, el medio ambiente es un bien público. Y eso significa, ¿no es cierto?, que es muy difícil, como contrapartida, es muy difícil asignar responsabilidades sobre quién tiene que cuidar ese bien público. De hecho, ¿no es cierto?, ahí aparece el problema de información asimétrica que tratábamos algunas clases atrás, me parece que lo vimos acá, no me acuerdo muy bien. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, si ustedes compran, que si yo, no sé, no sé, un envase de yogur, ¿ustedes están seguros que la producción del yogur es sustentable? ¿Saben de qué está hecho un yogur? Lamento comunicarles que no tienen la más remota idea. De hecho, ¿no es cierto?, ustedes pueden comprar, ¿no es cierto?, si ustedes comparan, ¿no es cierto?, que si yo lo que les vende Soprole con lo que les vende Column, por ejemplo, se van a encontrar con que Soprole vende leche reconstituida. Compra toneladas de leche en polvo, ¿no es cierto?, que las reconstituye, ¿no es cierto?, las saboriza, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y se los vende a ustedes. Column, al revés, ¿no es cierto?, lo que hace es recolectar leche. Es una cooperativa lechera. Y vende, ¿no es cierto?, productos directamente derivados de la leche. Porque las preguntas que empiezan a aparecer con las leches reconstituidas es cómo se produjeron, quién las produjo, dónde se fabricaron, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay ahí producción de especies transgénicas, por ejemplo, hay desarrollo, hay aplicación sustentable de energía eléctrica para deshidratar la leche. La leche deshidratada, ¿no es cierto?, requiere temperaturas masivas, altísimas. ¿Con qué energía se calentó esa leche para evaporarle el agua? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí aparece un problema de certificación, si se quiere, ¿no es cierto? Ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en cómo contaminar, cuánto contaminar o cómo no contaminar, ¿no es cierto?, es un problema que no es fácil porque no tiene mercados. ¿Ok? Y en el mundo entero, ¿no es cierto?, eso se ha tratado, ¿no es cierto?, de combatir, precisamente poniéndose de acuerdo entre los países. ¿Ok? En algunos casos generando mercados, ¿no es cierto?, lo que se llaman los mercados de carbono, por ejemplo, y en otros casos desarrollando tecnologías y exigencias, ¿no es cierto?, de tipo técnica, ¿no es cierto?, para la producción de bienes y servicios, ¿ok?, certificándolas además, ¿ok? Eso, ¿no es cierto?, ha tenido mucho desarrollo en el mundo entero. Ejemplo, cuando yo estudiaba en Europa, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo aparecieron unos amigos colombianos, ¿no es cierto?, que estaban haciendo doctorado allá también, no estaban narcotraficando, que es otro chiste desagradable, porque es pesado, bueno. Ya. Unos amigos, ¿no es cierto?, que me decían, mira, unos empresarios de Colombia, ¿no es cierto?, les habían escrito para vender maderas tropicales en Europa. Bueno, me pidieron ayuda, ¿no es cierto?, porque sabían que yo, como economista, ¿no es cierto?, siempre soy medio aguja para los negocios, ¿no es cierto? Y después de investigar un poquito les dije, ¿sabes qué más? Dile que no se metan en esa tontería, eso no tiene sentido.
Lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, era que ellos vendían maderas, pero eran maderas que no estaban certificadas. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que Bolivia tiene la mayor cantidad de bosques tropicales certificados del mundo. Certificados significa, ¿no es cierto?, que están gestionados de manera tal, ¿no es cierto?, de que se produzcan, ¿cómo se llama esto?, de que el bosque sea sustentable. Pero Colombia no tiene bosques certificados. Fíjate que el precio de la madera certificada era un 40% superior que la madera no certificada. O sea, qué sé yo, si en Europa se vendía, qué sé yo, un metro cúbico de madera a 100 euros, ¿no es cierto? Madera boliviana, la madera colombiana, la misma madera, el mismo metro cúbico, valía 60 por no estar certificado. Aparece el problema, ¿no es cierto?, de cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto?, para hacer que el desarrollo sea sustentable, y aparecen un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que son sumamente complejas y que vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Ya está. Entonces, cerramos ahora.